Buenos días, estamos hoy de nuevo en la Fundación Gustavo Bueno en Oviedo para continuar 6 meses después las conversaciones con Tomás García López. Tomás, en su interesante biografía, ya nos ha contado cómo era vivir en la ciudad de León en los años 40 y 50, ya nos ha contado cómo era estar internado en un seminario, ya nos ha contado cómo era el ambiente político de la Universidad de Oviedo en los años 60, cómo era ser alumno de Gustavo Bueno Martínez, y en última instancia nos contó cómo era el ambiente a finales de los años 60 en Valencia, y nos contó incluso su experiencia durante 2 meses en la cárcel, ¿no? Hoy pues vamos a continuar con esta historia. Como siempre, agradecerle a Tomás pues su participación en este proyecto, y pues nada, aquí estamos otra vez 6 meses después y continuamos. Muy bien, muchas gracias, Iván. Pues hay que agradecerle a Iván, además, pues que está haciendo una actividad estando él parcialmente convaleciente, porque le han hecho una pequeña cura y sin embargo, pues no, hablando ayer por teléfono con él, le dije, bueno, hombre, si te molesta mucho el brazo, pues posponemos. Dice, no, hay que estar al pie del cañón. Dije, caramba, eres un hombre de hierro. Bueno, así es, ¿no? Yo creo que tiene que tener dolor porque le han hecho una cura. Pero bueno, vamos a aceptar esta nueva entrega de esto que sí se puede llamar biografía, pero yo me inclino más a llamarlo, pues yo que sé, crónicas de una situación en España que a mí me tocó vivir y que pues en la medida en la que pueda, pues quiero, sencillamente referirme fundamentalmente a esas instituciones que me envolvieron, a esos libros que tuve que leer, y sobre todo, porque es el denominador común, es la constante, la invariable, a la figura de don Gustavo, que siempre pues estuvo presente en todas mis actividades, y ya saben ustedes, que mi máximo agradecimiento, porque bueno, pues gracias a él pues levanté la cabeza en este mundo, en este campo de la filosofía. Bueno, entonces, dicho esto, el periodo al que nos vamos a referir hoy, pues hay que trasladarlo de Valencia a Madrid, y voy a intentar precisamente, aprovechando mi modesta persona, pues una pequeña crónica a la situación de la Universidad de Madrid en aquellos años, en la década finales de la década de los 60, y luego, si nos da tiempo y no se alarga demasiado, porque sí que quisiera hablar de aquellos profesores de los que también guardo buen recuerdo, sin duda alguna, ¿verdad? Pero no es el mismo que pueda tener con respecto a la figura de don Gustavo, sin duda. Y luego, como ya, se me acabaron las prórrogas, ya no me concedieron más, pues justo terminé el 5º curso de la licenciatura. Me había matriculado de psicología, yo quería prolongar, y aquel año sí que se me concedió la prórroga gracias precisamente a la intercesión de una amiga de mi hermana Tere, una compañera suya de psicología, pues Carmen Bragados, pues tenía amistad, más bien su hermana Conchita Bragados, con un policía del departamento de la brigada social, y entonces intercedieron y me concedieron aquel año la prórroga, pero el año siguiente se acabó
y entonces yo tuve que interrumpir la licenciatura de psicología, entonces luego ya la cosa se enfrió y ya quedó ahí, pues yo qué sé, varada, ¿no? Bueno, ¿por qué me tengo que trasladar a Madrid? Hay una razón poderosa, es decir, que yo estaba encantado en Valencia, hubiera hecho el 5º curso, allí pues había conseguido pues un ambiente, un grupo de compañeros, etcétera, extraordinario, pero resulta que mi padre, al ser funcionario, consiguió su anhelado traslado a Madrid, es decir que él primero estuvo en Linares como técnico de correos, funcionario de correos, en el momento en el que Correos pues era una institución estatal 100%, ¿no? De allí se trasladó a León, como conté ya en otra ocasión, pero él siempre realmente determinado por los deseos de mi madre, que es madrileña, pues regresar a la ciudad natal, a Madrid, ¿no? Hasta que consigue el asunto. Y entonces, claro, a mí se me plantea un pequeño problema que es absolutamente menor, y es que cómo iba yo a seguir manteniendo los gastos que ocasionaban el estar en Valencia cuando pues nos reunimos toda la familia en Madrid, ¿no? Mi padre, el hombre, hizo el gran esfuerzo se hicieron con un piso, pidiendo él un préstamo a la caja, debido a sus años de servicio se los concedieron, y entonces pues nada, nos trasladamos todos pues a Madrid, ¿no? Y yo no podía exigir en absoluto que permanecer en Valencia, hubiera sido de un egoísmo desmesurado, ¿verdad? Porque el sueldo de mi padre pues tampoco era nada extraordinario, y con él pues había que mantener no solamente a su mujer, sino a mis hermanas y a mí, porque mis hermanas todavía pues no trabajaban. Tere estudiaba psicología, y Amparo estaba preparando oposiciones, ya había terminado, pero bueno, que muy bien, nos reunimos allí. Y además aquí sí que se puede contar una anécdota curiosa. El piso estaba en la calle Gonzalo de Córdoba, número 6 acaso, y hablando con don Gustavo en una ocasión, me vino a decir que justamente en ese edificio estuvo viviendo durante algún tiempo su hija Carmen Bueno, y que curiosamente él, siendo Lino muy pequeñito, pues lo había llevado a una plaza en la que nosotros estábamos con mucha frecuencia. Estas son casualidades, no sé cómo comentarlo, pero ya ven ustedes estos cruces tan sorprendentes, ¿verdad? Es decir, que eso, la misma plaza, el mismo edificio, pero bueno, esto es una anécdota, podríamos decir, ¿verdad? Bueno, entonces nada, el traslado a la Universidad de Madrid fue sencillo, entonces no había tanta burocracia con las autonomías, esta era la gran ventaja que teníamos, que estaba todo centralizado, y entonces pues el sistema educativo era exactamente el mismo. Lo único que cambiaron era pues que algunas asignaturas, en vez de estar en cuarto, estaban en tercero, pero nada, no hubo ningún problema. Me trasladé el expediente y aquello no era homologar nada, es sencillamente que era el mismo asunto pero en otra universidad, otros profesores, claro. Es decir, que yo había dejado atrás pues a los profesores de los que hablé el otro día en la otra sesión, es decir, pues Garrido, Carlos París, etcétera, aquellos, Blasco, del que luego tendremos que hablar un poco más, ¿verdad? El profesor Morales, bueno, unos profesores de los que tengo muy buen recuerdo también. Bueno,
Y entonces no, yo me matriculé allí y me tuve que enfrentar a algunas asignaturas que tenían un sello, un cuño un tanto especial, ¿no? Y entonces, pues, de todos los profesores que tuve allí en Madrid, ¿a quién tendría yo que destacar? Pues a don Sergio Rábade, sin duda alguna. Don Sergio Rábade era un escolástico que organizaba su curso que titulaba Crítica. ¿Y por qué? Porque era, digamos, el sucedáneo de lo que él entendía por crítica de la razón pura. Y entonces, pues él, digamos que traslada esa etiqueta de crítica de la razón pura, crítica del conocimiento, pues a su propia asignatura, y bueno, pues impartía esas clases desde la escolástica de Suárez. Él había estado en una entidad de jesuitas, claro, en comillas, y pues tenía esa formación y no la ocultaba, y entonces pues él se expresaba desde esa escolástica sin ningún rubor, ¿no? Y yo tengo que decir, claro, en su honor, que cuando nos dio clase, pues él ya había publicado muchas cosas, y cosas pues muy importantes desde esa misma óptica, ¿verdad? Por ejemplo, su monografía sobre Guillermo de Ockham, Guillermo de Ockham, pues es un trabajo pues muy recomendable, porque hay historia filológica de Ockham, pero también hay historia filosófica. Él lo reinterpreta desde la doctrina escolástica de Suárez. Claro, como había un enfrentamiento entre Ockham y Santo Tomás de Aquino, pues de alguna manera él lo que hace es mostrar que hay, podríamos decir, más afinidades entre Ockham y Suárez que entre Ockham y Santo Tomás de Aquino. Bueno, es una tesis que está aquí, entonces, de sus escritos, acaso el de mayor interés, ¿no? Y esto hay que decirlo, ¿no? Pero no es la única, entonces, como él sobre todo tiene una concepción de la epistemológica de la realidad, ¿no? Porque su otra obra importante, Estructura del conocer humano, el conocimiento, teoría del conocimiento. Él desarrolla esta doctrina, y entonces, pues, claro, desde las categorías de objeto, sujeto, y así la interpreta incluso, pues yo que sé, al empirismo, al racionalismo, a Kant. Él lo orienta todo desde la epistemología. Pero bueno, el libro que tuvimos que estudiar, pues no es moco de pavo, vamos, en una palabra, y también pues está lleno de referencias a Locke, a Hume, a Kant, a Husserl, ¿no? Es decir, que no, él tenía una formación bastante, pues miren, otro libro de él, Verdad, Conocimiento y Ser, la idea de conocimiento, teoría del conocimiento, Aquí tengo yo algunos apuntes que tomaba de sus explicaciones. Y luego, curiosamente, su libro sobre Kant cambia un poco de panorama, porque fíjense, se titula Problemas noseológicos, utiliza la palabra noseología, y entonces pues yo recuerdo que él hacía una distinción que no se acerca ni mucho menos a la distinción que hace don Gustavo, pero ya no es exactamente teoría del conocimiento, ya incorpora ahí el tratamiento de la ciencia, y ya no es exactamente el esquema que utiliza que utilizaba para hablar de Locke o de Hume, o sea que ya era otro. Bueno, yo tengo gran recuerdo de don Sergio Rábade. ¿Qué vamos a decir? A esto hay que añadir, además, dos detalles curiosos, ¿verdad? El primero de ellos, que uno de sus ayudantes había estudiado con don Gustavo, yo lo dije en otra ocasión, Arce,
un chico que era muy brillante con don Gustavo, que obtuvo las máximas puntuaciones, se trasladó a Madrid, entró en este departamento y con el tiempo se convirtió en su ayudante, ¿no? Y entonces se estableció, curiosamente, un puente entre Sergio Rábade y un alumno como yo a través de Arce. Bueno, porque como él sabía que habíamos sido compañeros en Oviedo, pues eso nos recibía, a mí me recibía en el departamento, hablábamos de don Gustavo, y entonces pues Sergio Rábade pues mostró personalmente pues su admiración hacia don Gustavo, es decir que podrían tener diferencias, lo que fuera, pero bueno, que hubo ahí un respeto curioso, y a mí me parece que este es un detalle que dentro de lo que estoy diciendo yo aquí pues tiene su interés, ¿verdad? Sin duda alguna. Bueno, y entonces Sergio Rábade organizaba unos seminarios de mucho interés, además de las clases magistrales sobre teoría del conocimiento, sobre historia de la filosofía aplicada pues a estos trabajos monográficos suyos sobre Ockham, sobre Kant, sobre Locke, sobre Hume, y entonces de entre todos los seminarios recuerdo uno especialmente interesante, que es sobre Husserl, sobre Husserl. ¿Y quién lo llevaba? Pues otro ayudante suyo, curiosamente, para que veamos el interés que tiene esta figura, Sergio Rábade, que es Carlos Díaz, un conocidísimo anarquista de aquel momento, que curiosamente compaginaba su devoción hacia Bakunin y hacia, digamos, los movimientos libertarios, porque de eso estaba hablando continuamente, con Husserl. Él conocía a Husserl muy bien, porque se había trasladado a Alemania, conocía el alemán al dedillo, lo hablaba con un desparpajo que era admirable, vamos. Nosotros que desde Oviedo íbamos con unos rudimentos de alemán, pues menuda diferencia, ¿verdad? Y entonces yo tengo ese gran recuerdo, es decir y porque además tenía mucho interés, porque yo después dense cuenta que esto ya pues es finales de la década de los 60, don Gustavo ya se había pronunciado en relación a lo que nosotros llamamos por la inversión de Husserl, y yo algo de esto recuerdo haberle planteado en aquel seminario, y él pues con mucha ironía y tal pues me sonreía como diciendo, uy, qué equivocados estáis. Pero bueno, en fin, estos son los recuerdos que tengo yo de aquel seminario. Por supuesto que nos hizo estudiar a Husserl como es debido, y el manual que seguía él pues era el de Joaquín Sirao, es decir, la filosofía de Husserl. Él era un devoto, un seguidor, y aquí tengo yo pues algunos apuntes que aún conservo como verdaderas reliquias de lo que le escuché allí, ¿verdad? Nosotros aquí en Oviedo pues ya saben que había otra persona que se ocupaba, que es Ricardo Ortiz de Urbina, y claro, yo después contrasté y comparé, y claro que había diferencia, claro, no era la misma reinterpretación, pero hay que decir que aquello no me sobró en absoluto, porque él conocía a Husserl desde una perspectiva diferente, un tanto subjetiva o subjetual, precisamente por su condición de libertario, pues siempre quería sacarle, claro, lo de dar prioridad fundamentalmente a las noesis frente a los noemas, claro, y esa es la gran diferencia entre una concepción y otra. Se mantenía en esa posición de dar prioridad pues a lo que serían los componentes noéticos del conocimiento, y
Bueno, Rábade estaba encantado con sus dos ayudantes, tanto Arce, que procedía de la escuela de Oviedo, como con Carlos Díaz, este hombre, este anarquista, que luego me lo encontré en unos encuentros, y bueno, que son personas a las que pues yo quiero hacer un recordatorio. Bueno, ¿qué otros profesores hay que destacar? Pues el profesor de filosofía de la naturaleza, Saumels, que tampoco es nada despreciable lo que él hacía en aquel curso, porque él se metía en textos científicos, como por ejemplo los Elementa de Euclides. Miren, esto es nada, es una pequeña muestra donde el capítulo que les muestro hoy aquí es el desglosamiento de la geometría euclídea, es decir, que se metió en el sistema de Euclides y lo analizó, desde una perspectiva, pues, ¿qué diría yo? A lo mejor neoplatónica, ¿acaso? Pero bueno, el caso es que este profesor, pues tampoco era moco de pavo, vamos, que él, esto no es un libro, pero son unos apuntes que él elaboraba, y nosotros pues lo tomábamos como texto, y bueno, pues bueno, luego tenemos aquí otro, claro, tengo las reliquias, si las quiero mostrar, ¿verdad? Tengo otra asignatura, era Historia de la Filosofía Moderna, y quién la impartía. Bueno, aquí estos son apuntes de Rábade, hombre, claro, los había metido aquí, Rábade, todo lo que él, de teoría del conocimiento, y en cuanto a la historia de la filosofía, pues Muñoz Alonso, claro, fíjense, aquí están todos los, también Muñoz Alonso, pues tenía, y pues claro, explicaba a los clásicos, claro, sin duda alguna, a los empiristas, a los racionalistas, pero luego mostraba su concepción cristiana o católica de la vida, incorporando al final, como historia contemporánea, pues a autores como Rosmini, Marcel, es decir, que él pues no podía disimular, bueno, sencillamente que era un filósofo que tenía esas convicciones religiosas y no las ocultaba, así como Rábade, por así decirlo, era mucho más, pues yo qué sé, mucho más cuidadoso con este asunto, procuraba distanciarse de lo que serían las apreciaciones que habría él tomado de sus cursos en el seno de los jesuitas. Pues nada, Muñoz Alonso no hacía no tenía estas, podríamos decir, estas cautelas, ¿no? Y entonces pues esto en cuanto a la historia de la filosofía. Sí, recuerdo una anécdota muy curiosa, que además, pues como todo lo que estamos diciendo aquí, que no es una invención mía, sino que hay un testigo un testigo, no sé si él lo recordará. Yo también he perdido la amistad con uno que fue compañero de aquel curso quinto de filosofía, que es Félix Duque. Félix Duque fue compañero mío y era uno de los alumnos predilectos de Rábade, y hasta tal punto
que, como saben ustedes, esta persona, Félix Duque, unos años después, muy poco después, en la década de los 70, pues fíjense, emprendió una obra en 1977, traducir a Hume para la editora nacional, esa colección de... Para mí ha sido naturalmente la versión de Hume pues más la que he tomado yo precisamente para... Y este muchacho, pues yo recuerdo que brillaba en las clases de Rábade, y Rábade por supuesto le tenía mucha estima. De entre los compañeros que yo recuerdo, pues ya está Arce y Félix Duque. Y entonces la anécdota que voy a contar ahora con respecto a Muñoz Alonso, pues él estaba ahí en clase aquel día, yo hablaba con él también pues tenía un cierto interés, me preguntaba sobre don Gustavo y hablábamos sin duda. Entonces en una ocasión, justo coincidiendo con el fallecimiento de Bertrand Russell, que coincidió precisamente en este curso, pues Muñoz Alonso, que era un hombre así muy curioso, ¿no? Y lo mismo te hablaba de Rosmini y de Marcel, pero tampoco desconocía la importancia de Bertrand Russell, y entonces nos preguntó, fue una apelación, ¿qué ha pasado hoy? Bueno, ayer, el día anterior, así nos lo espetó, ¿no? Y nada, yo estaba allí la mar de tranquilo, escuchando la clase, y como nadie decía nada, pues entonces levanté la mano y dije, pues el fallecimiento de Bertrand Russell. Dice, hombre, menos mal que hay alguien que tiene en cuenta este asunto. Y a partir de ahí, pues nada, son de estos detalles biográficos que son insignificantes, pero que marcan un poco digamos el tipo de relaciones que luego pude mantener yo sí, porque claro, al reconocerme como una persona que estaba al tanto del asunto, pues ya me trataba de una manera, bueno, sencillamente no, al terminar la clase o al empezar, pues había pequeños diálogos sobre lo que se había dicho en clase y demás, claro. Y yo le manifesté pues mi pertenencia a la escuela de Oviedo, y entonces pues también Muñoz Alonso me manifestó sus respetos hacia la figura de don Gustavo. Esto, vamos, es así, ¿verdad? Es un pequeño puente, había grandes distancias, grandes diferencias, sí, sin duda alguna, pero bueno, pues esa escuela de Madrid que procedía en realidad de la escolástica, pues no eran ajenos a la existencia en el norte de España de otra figura filosófica, que no podían coincidir con ella, pero bueno, que la respetaban, ¿no? Este es lo que yo podría decir. Porque en estos años, para ubicarnos un poco, ya se había publicado El papel de la filosofía en el papel de la saber. Filosofía lo escribe don Gustavo en el 69, y entonces está ahí. Pero se publica en el 70. Pero lo tenía escrito en el 68, 69, y nosotros lo conocíamos, claro. Ya nos había proporcionado un manuscrito, y de esto hablé porque fue lo que tuvimos que hacer José Antonio Brugos y yo en Valencia, pero no salió hasta el 70. Bueno, pues estamos ahí, es esta encrucijada, y donde pues ya la referencia de don Gustavo no son sus escritos anteriores, en la revista de Luis Vives, en aquella, sino que ya el libro de don Gustavo, El papel de la filosofía, pues ya tiene una sustancia propia, ya eso marca un antes y un después, sin duda.
y entonces pues estaban al tanto ya, claro, igual que, y no es que compartieran aquello, sin duda, porque claro, pero es mi curso en Madrid, por así decirlo, pues ya suponía que todo el mundo sabía que Gustavo ya había escrito el papel de la filosofía del conjunto del saber, y tanto estos profesores como Félix Duque, pues recuerdo que hablábamos de eso, claro, hablábamos de eso. Bueno, esto en relación a Muñoz Alonso. Otra persona otro, y ahora vamos a entrar en otros profesores que tenían ya más una podríamos decir, una formación escolástica 100%, si ya Muñoz, pues desde luego Rábade, Muñoz Alonso, con sus diferencias, como he marcado, pero ¿qué vamos a decir de Ángel Álvarez, profesor de Teodicea? Entonces, claro, esto ya era... Y las lecciones de Ángel Álvarez pues están aquí, ¿no? Lo que él decía, pues claro, la justificación de Dios, claro. ¿Qué va a decir Ángel Álvarez? Pues él estaba en ese... Otro profesor, también con una tradición escolástica 100%, el padre Todolí. Y este hombre, pues, nos daba las clases de ética y moral, siempre desde la perspectiva, pues, católica, claro, como que no podía ser de otra manera, ¿no? Aquí están, también él se tomaban la molestia, pues, de ofrecernos unos, a modo de manuales, pues unos apuntes que nosotros pues los tomábamos como textos. Yo lo conservo, podríamos decir, bueno, ¿y qué valor tiene esto? Bueno, pues eso, un valor de reliquia, es decir, de esta manera se pueden reconstruir lo que este hombre pensaba sobre el orden moral y la ética. No hacía esa distinción, él se mantenía naturalmente en la idea de que la moral era algo así como la reflexión sobre la ética. Bueno, esta era la tesis que él mantenía, y desde luego pues se le veía claramente pues eso, la forma, porque al ser dominico, pues claro, su dependencia de Santo Tomás de Aquino era absoluta, absoluta. Era Santo Tomás de Aquino redivivo, vamos, en el campo de la ética, ¿verdad? El padre Todolí. Y en este departamento, pues había un ayudante que se ocupaba de darnos las clases de sociología, y este pues es López Castelló, López Castelló, pues desde yo creo que su asignatura de sociología dependía de la cátedra de ética, del padre Todolí, y entonces pues nada, sociología tengo aquí como reliquia, un trabajo que hizo él sobre el concepto de estratificación social, las clases sociales, y hay también en él, claro que él lo disimulaba, es decir, él quería naturalmente huir de la dependencia escolástica del padre Todolí, haciendo esto que luego don Gustavo llamaba pues las disciplinas, pues yo qué sé, que pudieran hacer de sucedáneos. Es decir, convirtió la filosofía en sociología. Aquí estamos ante una ciencia positiva, eso es lo que yo capté. Yo vi que el hombre pues no nos hizo una filosofía social, sino una sociología directa, ¿no? Es decir,
inrecto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, pues eso, empezó ahí el asunto de los sucedáneos. Claro, él podría a lo mejor sentirse avergonzado de ser un alumno del padre Todolí, ¿verdad? Bueno, eso es, ¿no? Y entonces aquí tengo más apuntes que son reliquias de lo que se hacía en las clases de ética, claro que sí, esto es. Bueno, esto hemos hecho un pequeño recorrido por los profesores que bueno, estaba también, estaba en aquel momento Cimadevilla, había otros profesores que tuvieron menos impacto en mí, de hecho no conservo apenas reliquias suyas, ¿verdad? Alguna hay por aquí en estas carpetas, pero bueno, ¿para qué la vamos a mostrar? Yo creo que el recorrido ya tiene con esto tenemos, yo creo que suficiente, ¿verdad? Bueno, y entonces, pues, claro, yo me tuve que, termino el curso quinto, se me acaban las prórrogas, por lo que conté antes, claro, ya lo de el certificado de buena conducta lo había conseguido el año anterior gracias a Conchita Bragado, la amiga de mi hermana, pero al curso siguiente ya, yo me había matriculado de psicología, vamos a decir un poco sobre ello, pero ya me denegaron y tuve que ir a la Mili y entonces diremos algo sobre el asunto. Y el título pues es de la Universidad de Madrid, claro. Yo no sé si eso es más prestigioso o menos prestigioso, yo creo que eso es secundario, vamos, es una cosa secundaria, me tocó, por estas razones familiares que hemos dicho y no hay que darle más vueltas al asunto. Podría tener interés ahora, porque también aquí la figura de don Gustavo vuelve otra vez a aparecer, el hecho de el año, la experiencia que tuve en la especialidad de psicología. En aquel momento la psicología también estaba en la Complutense, y entonces pues no había que desplazarse a Somosaguas como después ocurrió, y entonces dije, bueno, pues nada, vamos a aprovechar y vamos a matricularnos, y de hecho pues no me arrepiento, no me pesa haberlo hecho, ¿no? Tuve que hacer algún esfuerzo, sin duda, y luego lo que ocurre es que como al terminar la mili ya me metí en el asunto de buscar, a través de la preparación de oposiciones, la vía, pues ya la especialidad de psicología quedó cortada. Pero sin embargo, sí que quiero hacer un recordatorio a dos profesores que me causaron mucho impacto. Bueno, tres en realidad, ¿no? Uno de ellos, pues gran amigo de don Gustavo, que es Mariano Yela. Una de las asignaturas fundamentales de la psicología, la psicometría, es la estadística. Y entonces, pues Mariano Yela estaba compaginaba, me parece que era Lovaina, la Universidad de Lovaina y la Universidad de Madrid. Y entonces, pues él bueno, aquí tengo, este es su tratado de estadística, escribió muchas cosas, pero esto era como el manual de estadística muestral, y pues eso, las funciones matemáticas, tenía una formación matemática, ¿no? Aquí está, ¿no? La campana de Gauss, la distribución normal, las desviaciones típicas, la recta de correlación y la recta de regresión, que son ecuaciones, la ecuación de la recta, otras funciones matemáticas, con prácticas, pues esto es, vamos, que vean ahí
las constantes fórmulas que había que dominar, pero esto solo se podía dominar. ¿Y dónde he puesto yo la...? Ah, aquí, claro. Haciendo problemas, esto es así. Sin problemas, pues la estadística, como pasa con todas las matemáticas, pues es imposible. Entonces, pues ahí hay un conjunto de... Y entonces, pues claro, esto confería a la podríamos decir, a la formación de uno, pues una cierta consistencia. Y yo tengo que decir que así como el ayudante de Yela, que era jesuita, además, curiosamente, digamos que veía la psicología y por tanto la estadística como un sucedáneo de la filosofía escolástica, entonces nada, aquí lo positivo es estas funciones matemáticas y, sin embargo, Yela tenía un pozo filosófico. Se veía, constantemente en las clases, y a mí eso es lo que me atraía, ¿verdad? Pues que hacía naturalmente referencia pues a lo que podríamos llamar filosofía de la psicología, y el papel de la estadística, y que no era un psicólogo reduccionista, ¿verdad?, que quería estar huyendo de sus posibles formaciones filosóficas. Y yo recuerdo además, claro, como no, sabiendo yo cuando le contaba a don Gustavo, mire, me he matriculado de filosofía, entonces don Gustavo, como siempre, él lo sabía, pero ¿y qué profesores tiene? Pues claro, Yela, el primero que se me venía, pues es muy amigo mío y tal, mándele recuerdos de mi parte, y yo lo hacía encantado. ¿Qué más quería yo? Se lo decía, entonces pues el profesor Yela se alegraba mucho y me devolvía esos saludos. Bueno, nada, estupendo. ¿Y qué otros profesores recuerdo yo con verdadera... Pues, naturalmente, Pinillos. También gran amigo de don Gustavo. Gran amigo de don Gustavo. Y Pinillos había estado en Valencia, pero justamente se había trasladado a Madrid el año antes de que fuéramos los asturleoneses ahí. Y entonces él, por supuesto... tiene un manual potente que se titula Principios de Psicología, está publicado en Alianza Universidad, pero todavía no estaba publicado en aquel momento, en el curso 70-71, 69-70-71, por ahí estos años. Sin embargo, ya había salido un pequeño opúsculo, que luego amplió, que es La mente humana. Y entonces, aunque la palabra mente es muy sospechosa, ¿verdad?, pues sin embargo hay que decir que Pinillos era conductista. O sea que es una paradoja curiosísima, ¿verdad? Y él, las críticas que hace al mentalismo de Freud, pues eran, no sabe valorar los aspectos aceptables desde el punto de vista filosófico de la aportación de Freud al segundo género de materialidad. No, él no afinaba tanto, pero sin embargo hablaba de la mente humana, y sin embargo pues era antifreudiano y más próximo al conductismo. Claro, no al conductismo radical, ¿no? Ese conductismo radical lo vi yo ejercitado en otro profesor que era de teoría del aprendizaje, que era García Oz, hijo del psiquiatra, y no, el hombre, no, aquellas lecciones eran extraordinarias porque claro, el mecanismo de los condicionamientos clásicos y los condicionamientos operantes, pues los aprendimos allí directamente a través de este profesor extraordinario que era García Oz, claro. Pero bueno, ¿qué podía haber de filosofía en
Pues poco, claro, poco, la verdad. ¿Acaso el profesor Giela? Y luego otra curiosa paradoja, otro escolástico y dominico, el padre Úbeda, Úbeda Perkins. Tengo aquí su trabajo sobre psicología psicofisiológica. Este hombre, podríamos decir que nos dio unas clases magistrales sobre el sistema nervioso. Y fíjense bien, tomaba como punto de referencia los 3 sistemas complejos de Luria. El primer sistema, que es el de la percepción, el segundo sistema, que es el de la memoria, localizados en los lóbulos correspondientes a la percepción y al cerebro interno, y luego el lóbulo frontal, que sería el tercer sistema, organizar, determinar. O sea que él era, curiosamente, un dominico admirador de Luria. Fíjense qué paradojas se daban aquí, ¿verdad? Yo recuerdo, como he contado aquí, un lance familiar, el hecho de que en mi familia, pues el padre, un hermano de mi padre, pues tenía epilepsia. Nos explicó con todo detalle en qué consistía la epilepsia, claro. Y pues una alteración de esos 3 sistemas funcionales, cuando hay un control de la energía a través del primer sistema funcional complejo y este se desequilibra, pues entonces ya no hay emisión de pequeñas porciones de energía a los lóbulos, entonces sube en mayor proporción y entonces se producen esos fogonazos, ¿no? Bueno, yo he prestado mucha atención, acaso por ese interés familiar, y o sea, el padre Úbeda, asistíamos a las clases de él, un dominico. ¿Había algo de filosofía en sus aportaciones? Pues la filosofía que podía transmitirse a través del marxismo de Luria. Claro. ¡Qué curioso! Esto es así, ¿no? Y hay que renunciar a ello. No, yo estoy encantado de haber sido alumno del padre Úbeda, de este dominico curioso. Lo que quiero contar es precisamente estas curiosas contradicciones y paradojas que se daban, ¿verdad? Me está recordando esto, que en los años 60, y además por lo que estás contando yo creo que se ve muy evidente, que en los años 60 la escolástica va perdiendo un poco terreno en favor, pues incluso del marxismo con Luria en psicología, y también del neopositivismo y ese intento de convertir, hacer sucedáneos de la filosofía. Y me da la sensación de que lo que estás contando se ve muy evidente. Recuerdo, y remito a los videntes a la sesión de tu estancia en Valencia, enseñaste unos libros de una colección que se llama Estructura y Función, o Función y Estructura, ahora no recuerdo el orden de las palabras, Estructura y Función, por que era. Es una colección dirigida por Tierno Galván, sí. Todo ningún autor en lengua española, y que iba muy dirigido a introducir esto a finales de los 60 y hasta la década de los 70, neopositivismo contra la escolástica y el marxismo. Y vemos también, y aquí se inserta en este contexto se inserta la disputa de Sacristán con Bueno, empieza a entrar el marxismo a la Universidad Española también, a pesar del supuesto tiempo de silencio de la dictadura franquista, ¿no? Pero me parece que por lo que estás contando se ve que hay ese retroceso del sistema de la escolástica y penetran otras corrientes filosóficas. Sí, hombre, es una apreciación muy certera, muy certera. Entre aquellos autores, como lo dije yo, que en la cátedra de Carlos París, pues era Popper, Breitbeitter, yo qué sé, todos estos. En la editorial Tecnos, claro, que era la que propagaba toda esta filosofía, ¿verdad? Sí, no, es muy cierto, pero ahí está que, curiosamente, los vehículos, pues eran antiguos escolásticos que de alguna manera estaban renunciando a sus creencias escolásticas y estaban modificando,
yo creo que el único que se podría salvar un poco es Sergio Rábade, que nunca Por todos los demás hacían concesiones, o bien a través de sucedáneos. Bueno, claro, Muñoz Alonso, Álvarez, pues mantenían aquellas posiciones, pero luego estaban estos otros ejemplos que estamos viendo aquí, que eran completamente, bueno, que eran en la línea que tú estás apuntando, ¿no? Sencillamente es una apreciación clarísima, vamos, y muy acertada, pero mucho. Bueno, entonces vamos a ir terminando el asunto. Y entonces, ¿acaso hablar ahora de un pequeño detalle de mi biografía allí en Madrid, que tiene que ver con los 7º congresos de convivencia de filósofos jóvenes? Fíjense, este año, el año 1970, el 20 de febrero, se celebran estos encuentros en Montserrat. Bueno, esto lo voy a contar porque esto supone que yo, afortunadamente, y no directamente por mi voluntad, sino por la voluntad de los que fueron compañeros míos en Valencia, de todos ellos que estuvimos juntos en el patio de la universidad con la estatua de Luis Vives, pero también en la cárcel. Es Antonio Castillo, Jesús Sanz. Bueno, pues resulta que, sobre todo, Antonio Castillo, habíamos, claro, fíjense lo que es un tiempo juntos en un lugar como es la cárcel de Mislata, pues eso une mucho, vamos, da unas... Bueno, como quiera que ellos sabían que yo me había trasladado a Madrid y lo entendían, lo lamentaban, pero lo entendían, pues resulta que la Universidad de Valencia subvencionó a todos sus alumnos, a los alumnos interesados, el viaje a Montserrat. Y entonces Antonio Castillo, y yo por eso, si lo estuviera viendo, no sabe cómo me agradó aquello, me llama por teléfono, me dice: mira, Tomás, creemos que tú tienes derecho a este viaje, porque como has estado cotizando aquí durante 2 años, pues yo he planteado, yo he hecho una solicitud y me han concedido el hecho de que a ti también te pueden incluir en el asunto. Fíjense qué detalle tan emotivo, y entonces, pues nada, allí nos vimos, en el mes de febrero de 1970, en el marco incomparable del monasterio de Montserrat, casi nada, ¿verdad? Y con la gran, de que allí, pues, todo en español, afortunadamente, vamos, todo en español, la propuesta, las comunicaciones, aunque hubiera profesores de la Universidad de Barcelona y demás, sin embargo, pues allí todo transcurrió, de esta manera. Bueno, el tema fundamental era precisamente la filosofía del lenguaje, bueno, aquí tengo como reliquia el programa completo y entero, ¿no?, de los que allí hablaron, ¿no? Y yo creo tener, bueno, tengo todos los apuntes que tomé en aquel momento. ¿Qué 2 profesores destacaron por encima de todos? Uno, Alfredo de Año, que había sido uno de los alumnos predilectos de don Gustavo, y Blasco, José Blasco, que era, pues, un profesor de la Universidad de Valencia, neopositivista 100%, ¿verdad? Claro, esto no voy a decir yo que... Y entonces, pues nada, si hacemos un repaso de
de ellos, pues aquí tenemos en todos los seminarios que se hicieron allí, en todas las comunicaciones, destacando fundamentalmente pues a Alfredo de Año y a Blasco, y digamos que uno de los autores que nos estaba constantemente presente por allí en los profesores, sobre todo en los profesores procedentes de Valencia y Cataluña, no así Alfredo de Año, que ya le incorporó al asunto pues una dimensión nueva, el libro este de Gilles Gaston Granger, Formalismo en Ciencias Humanas. Es decir, que esto es la culminación del sucedáneo, de los sucedáneos, es decir, las ciencias humanas son un sucedáneo de la filosofía, venía a decir Blasco, ¿verdad? Y estas ciencias humanas pues tienen un componente formal poderosísimo, es decir, de carácter lógico-matemático. Entonces, pues, ¿quién encarna precisamente este ideal de dotar a las ciencias humanas de un fundamento alfa? Pues Granger, claro. Entonces ahí, pues, yo en aquella época, pues yo estaba impresionado por esto, claro. Aunque hubiera escuchado ciertas reflexiones por don Gustavo al respecto, pues no tenía todavía formación suficiente como para rebatir. Yo en aquellos encuentros, pues nada, todavía no tenía soltura yo para enfrentarme a ellos, ¿no? Pero curiosamente invitaron también, fíjense, en aquellos encuentros, a un personaje bien conocido de todos nosotros, don Ramón Valdés del Toro. ¿Y por qué don Ramón del Toro, si era una filosofía del lenguaje? Pues le encomendaron, por así decirlo, la versión etnológica del lenguaje. Entonces él habló, pues como es lógico, sistemas de comunicación. Aquí tengo de todo esto, pues me ha parecido curioso, además, lo que él dijo, que bueno, lo que yo he apuntado aquí no tiene ya interés alguno, claro, esto es una reliquia mía y se acabó, pero sí el programa de él, ¿verdad?, y la bibliografía que utilizó, claro, pues Jacobson, Baudelaire, pues Lévi-Strauss, como no, pues eso es, Sapir, eso, naturalmente, el lenguaje visto desde la perspectiva etnológica y antropológica. Fue muy brillante, como era él, en aquel momento, además, todavía las relaciones entre don Gustavo y él, pues no se habían deteriorado, ¿verdad?, estaban y de nada, como es lógico, pues yo me refería a él, como habíamos estado aquí compartiendo aquellos famosos seminarios de etnología que dieron en Oviedo, antes de que él se marchara a Barcelona, ¿verdad?, pues que luego de ahí salió Etnología y Utopía de don Gustavo, pues nada, muy bien, una cosa cordial, lo mismo con Blasco, porque lo habíamos tenido de profesor en Valencia, y con De Año, pues estupendo, claro, es decir que, y el resto de los aquí, de los que participaron, pues, bueno, tengo que decir que yo de aquel viaje tengo un recuerdo, pues, muy imborrable, ¿no? Primero por el detalle de los compañeros de Valencia. O sea, yo vi ahí que había, pues yo qué sé, había solidaridad, generosidad, bueno, nada, muy bien, una cosa. Y luego, pues, claro, como yo en aquel momento estaba residiendo en la casa de mis padres, es verdad que yo en Madrid me busqué unas clases particulares en un colegio que era el Colegio España. Bueno, me daban 4 perras, pero bueno, algo sacaba. Pero no tenía suficiente como para haberme pagado el alojamiento allí y para el viaje, con lo cual pues fui en autostop. Esto también es otro detalle muy curioso de
la España de aquellos del comienzo de la década de los 70, que era pues un remanso de tranquilidad, vamos, se podía hacer el viaje en autostop y no había riesgos, no había problemas, y además la gente cogía, no tenía miedo, y entonces pues había en el viaje pues unas charlas muy interesantes, bueno, nada, estupendo. Entonces es algo así como un pequeño recordatorio para decir que ese año 70-71, y pues a través de estas jornadas de filosofía, pues de jóvenes filósofos, se volvió se dio la mano, pues la Universidad de Valencia y de Madrid. Curiosamente, profesores de la Universidad de Madrid no acudieron a este congreso de jóvenes, ¿no? Entonces, eso quiere decir, pues claro, que no lo veían como una cosa propia o lo que fuere, ¿no? Bueno, y entonces ya, si tenemos vamos bien. Vamos bien, ¿no? Entonces, pues, el asunto siguiente ya, vamos a terminar, claro, es esto, ¿no? Yo me había matriculado de psicología, tenía la intención de seguir, aprovechando mi estancia pero ya me cortaron los certificados de buena conducta y tuve que entrar en la mili, claro, una cosa obligada, Y entonces, pues nada, hay que decir un par de cosas que tienen, a mi juicio, interés. Tienen interés porque sigue la filosofía por ahí disuelta, ¿no? Brotando. Primer asunto, claro, si hablamos de mili, pues tenemos que tener, como es lógico, documentos, ¿verdad? Y uno de ellos pues es la libreta, la cartilla militar de tropa. Esto es muy bonito, hombre, cartilla militar de tropa, libreta de movilización. Entonces, yo no sé si los que han hecho la mili conservan esto, yo lo conservo como un tesoro, ¿no? Y entonces pues aquí tenemos Ejército Español. Por cierto, ¿no?, que de las pocas fotografías que conservo yo de esta época, hay dos que tengo a honor, ¿no?, que tengo mucho honor. Una, la que nos hicieron el día de la jura de bandera, con el uniforme de soldado raso, porque yo no pude optar a los cursos de cabo ni de alférez ni nada de esto, pues simplemente por lo de el certificado de buena conducta, pero bueno, que yo exhibo esa fotografía con mucho orgullo, no tengo ningún inconveniente. Y otra fotografía en el Ferral, bueno, en lo de la movilización, para los actuales españoles que ya no conocen directamente lo que es la mili, pues había dos fases. Una fase de instrucción, que eran unos meses en el Ferral de León, donde nos enseñaban a desfilar, nos enseñaban a utilizar el CEMME, a disparar, todo eso, pues una instrucción estupenda. Bueno, yo tengo un recuerdo estupendo, vamos, sin duda alguna. Y entonces, pues esto está registrado aquí, claro. Es decir, yo pertenezco al el reemplazo del 66, pero no entró por lo de los permisos hasta el año 70. El ingreso en el Ferral, aquí consta, y con la firma de los responsables de aquel momento, ¿no? Y esto, la instrucción. Bueno, pues en aquel periodo, otra de las fotografías que yo conservo es una fotografía. Dormíamos en unas salas, claro, en literas, claro, estábamos todos juntos, éramos tropa, que pues nada, muy bien. Y en esa fotografía, pues estamos en dos
dos literas. Yo recuerdo que a mí me tocó la de arriba y en la cama de abajo pues había un muchacho que había estudiado Bellas Artes y que el comandante, no, el coronel se enteró de ello y le encomendó un mural con motivos militares, y hizo una cosa preciosa que luego la colgaron allí. No, yo me gustaría volver a ver si todavía se conserva. No me acuerdo del nombre de este muchacho. Lo que sí recuerdo es que era hijo de un catedrático del Instituto de Ponferrada. Fíjense qué cosas más curiosas. Bueno, lo que quiero contar es, no solo esto, sino que en la litera de al lado, pues había otros dos muchachos que están en esa fotografía, pues estamos merendando los cuatro, y uno de ellos era campesino, venía pues de una población de, yo creo que de Sagún de Campos o por ahí, ¿verdad? Pero era un agricultor que no tenía estudios, pero era un chico estupendo, vamos, nos contaba y el otro era un vividor, en el sentido más estricto de la palabra. Es decir, cuando digo vividor es que pues vivía de las mujeres, así de claro. Y era un chico muy apuesto él, muy esto y lo otro, pero bueno, pero tenía esas otras. Con lo cual, fíjense el interés que tiene o tenía esta estancia en un lugar en el que nos reuníamos de todas partes, de todas condiciones, y pues yo veía que no había que hacer asco nada, había sencillamente que relacionarse, enterarse, hablar y bueno, pues nada. Y lo que se está bebiendo ahí en la fotografía, si tienen oportunidad de ver, pues es vino con algo de... Nada, es vino, son botellitas de vino, no había más, porque lo otro era muy caro y claro, teníamos un presupuesto... Bueno, yo tengo que decir, no en el Ferral, porque luego cuando fuimos a Astorga, claro, esto es otro... Esto en cuanto al Ferral, que tengo esta experiencia, a mí me pareció, pues yo qué sé, algo así como emocionante ver cómo funcionaba un CEME y cómo se disparaba y cómo apuntaba y bueno, podía acertar más o menos, pero para mí aquello era emocionante, vamos, es la palabra. Y luego lo de la instrucción, pues era una actividad, había gente que creo yo, algunos compañeros de universidad que renunciaban. Eso es perder el tiempo, perder el año. Pues yo no vi que yo perdiera el año ahí, yo aprendí mucho y estoy verdaderamente encantado. Y más todavía cuando nos trasladaron a mí concretamente al cuartel lanzacohetes, artillería de Astorga, la ciudad de Astorga, una ciudad preciosa donde las haya. Entonces estoy intentando buscar aquí, eso es, ¿no? Donde dice aquí, destinado a este regimiento de lanzacohetes por la caja de reclutas que fue alistado, verificó su presentación en el mismo, el 16 de diciembre de 1970, ¿no? Y entonces, pues, lo firma el coronel mayor, ¿verdad? Bueno, ¿qué tengo yo que decir de este coronel mayor? Pues algo muy curioso, y es que su mujer estaba matriculada en la Universidad de Oviedo y era alumna de don Gustavo. Entonces se enteró de mi presencia en el cuartel de Astorga y entonces me pidió que diera clases, sobre todo de lógica matemática. Es que hay un profesor allí que me decía él, que les hace hacer unas cosas muy raras, y era lógica matemática, y nada, yo le di clases y me pagaba una pequeña cantidad que luego yo convertía en dinero comunal, porque aquí se produce otra de las cosas más extraordinarias que pueden darse en la mili, como se dio en la cárcel, otra institución
que permite algo así como la reunión de personas en comunidad de intereses, y eso pues une muchísimo. ¿Y quiénes, con quiénes coincidí precisamente en este cuartel lanzacohetes de Astorga? Pues con Valdés, el librero Valdés, y entonces él es testigo de esto que estoy diciendo, claro. Todo lo que puedo contar aquí, pues tiene que haber testigos, tiene que haber documentos, pues si no, pues uno está aquí improvisando, diciendo cosas que Valdés, este hombre, esto es, y, claro, y Tino, y de estos chicos, Tino Vetusta, que resulta que tenía una fotografía de él que apareció en la prensa, tanto en la Nueva España como en El Comercio, el día de su fallecimiento. Aprovecho sencillamente pues para hacer un pequeño homenaje. Otro librero, que los dos estudiantes de magisterio. A mí me unía mucho a ellos esto porque mi mujer también estudió magisterio, ¿no? Y entonces pues hablábamos de magisterio y de muchas otras cosas. Y bueno, otros compañeros, por ejemplo, un chico que se llamaba David, que jugaba en el Real Oviedo, en los juveniles del Real Oviedo, era muy bueno, y otro chico que era electricista, y bueno, pues eso, de nuevo volvimos y luego pues la cantidad de campesinos que había por allí, pues, y formábamos y esto ¿por qué lo digo? Pues porque jugábamos al fútbol todos juntos en aquel patio del cuartel de Astorga, y por la tarde, cuando nos daban permiso para salir, pues nos íbamos a las sidrerías de Astorga, que había muchas, como había tantos asturianos aquí, pues había muchas, y entonces claro, la sidra costaba. Y entonces, pues, ¿qué se me ocurrió a mí? Bueno, y a todos, porque era esto así. Pues, los honorarios que ganaba yo como profesor de la mujer del coronel, pues, para pagar eso, claro, hasta que se terminaba, pero bueno, aquello duró un poco y era estupendo. Vamos, de esto puede dar testigo mi gran amigo Valdés, al que saludo cordialmente. Hace tiempo que no voy por su librería, por su negocio, pues tengo que ir porque es un vínculo que no se puede perder. Con la figura de Tino Vetusta, pues se ha perdido, y ¿qué vamos a hacer? Dos cosas más en relación con la filosofía. Jugábamos al fútbol, bebíamos sidra, pero hicimos unos seminarios de filosofía, testigo Valdés. ¿Y dónde nos reuníamos? En el despacho del propio capitán. Si nos hubieran pillado, bueno, vamos a ver. A mí no me concedieron la posibilidad de hacer el curso de alférez y el curso de cabos. Pero nada más llegar allí, claro, los dirigentes militares no son tontos, ven ahí la cosa y dicen, hombre, este tiene estudios, le vamos a hacer el furriel. Me convirtieron en el furriel. ¿Qué es el furriel? Pues una especie de administrativo, que es el que hacía, el que determinaba las guardias, hacía los estadillos, todo lo que salía y se movía de aquel departamento a todo el cuartel y demás, pues lo tenía que hacer yo, en este caso a máquina, ¿verdad? Y entonces, pues nada, muy bien, estupendamente, ¿no? Y entonces, cuando veníamos del paseo, algunas noches, pues en vez de irnos a donde había que ir, que es a dormir, también dormíamos en una sala, no en literas, eran camas aisladas, ¿verdad? Pues nos metíamos en el departamento aquel y hablábamos, y todos muy animados. ¿Y cuál era el tema fundamental? Pues las preocupaciones políticas, la revolución. y bueno, pues allí, nada, yo trataba de
yo en aquel momento pues era un asiduo lector de los pequeños opúsculos de Marx sobre el capital asalariado, sobre el problema de Gotha, todo esto, y lo contaba allí con mucha... Y como era también militante del Partido Comunista, pues yo haciendo propaganda, haciendo proselitismo, y la gente lo aceptaba, ¿no? Tengo que volverle a preguntar a Valdés qué le parecían aquellas... Pero ellos también intervenían, y muy bien, claro, porque tanto Valdés como Tino tenían formación y sabían qué decían, y ponían objeciones, y el jugador del Oviedo pues era también muy agudo, y el electricista también. Bueno, desde luego, si en algún momento hubiera entrado el sargento y el capitán y nos hubiera pillado allí, se nos hubiera caído el pelo, se nos hubiera caído el pelo. Bueno, o sea que yo tengo ese recuerdo extraordinario, porque era, fíjense, ¿no? Era jugar al fútbol, beber sidra, cantando, claro, ahí aprendí todo el folclore asturiano. Valdés cantaba muy bien, y entonces pues yo por oído, eso siempre lo he tenido afinado, pues fui incorporando todo fui al Cristo y enamoréme, pues yo qué sé, todas esas canciones de Malaya de enamorar, pues todas esas cosas las aprendí, luego se las enseñé a mi mujer, que también lo canta con mucha gracia, ¿no? Y pues ya está, eso es así de claro. Bueno, y pues como ven, bueno, sí, recuerdo dos anécdotas en relación con dos tenientes, de los que tengo un recuerdo imborrable. Uno de ellos nos daba clases teóricas de matemáticas aplicadas precisamente a los proyectiles, funciones. Es decir, como hacíamos prácticas, y yo como Furriel tenía que ir con los estadillos, pues bueno, si quieres apuntar este proyectil allí, pues tienes que naturalmente hacer unas operaciones matemáticas. Pues el hombre, este teniente, lo explicaba. Yo estaba encantado allí. Esta es una aplicación de las matemáticas a la vida práctica, y en este caso, pues lo recuerdo enormemente. Y otro teniente, que era el de la instrucción, que era el de la propia compañía en la que yo era Furriel, que cuando iba al departamento, pues veía que yo tenía allí unos libros. Recuerdo que me llevé la crítica de la razón pura, pero también me llevé 100 años de soledad, de García Márquez. Lo traigo porque es que lo conservo allí como una auténtica reliquia. Y entonces él estaba extrañadísimo. Dice, pero bueno, ¿y usted qué es lo que hace? Entonces le conté mi historia y dice, bueno, claro, o sea, no he podido hacer esto otro, pero bueno, muy bien. O sea que son dos recuerdos. Y finalmente, el vínculo con la Universidad de Oviedo no se rompió, sino que los permisos que nos daban los fines de semana, fíjense ustedes, yo en vez de irme a Madrid, que era donde vivían mis padres, que era un viaje muy largo, ¿verdad?, pues me venía a Asturias, con los asturianos. ¿Por qué podía hacerlo? Porque ya les he contado que había un grupo de geólogos, Francisco Martínez, que me parece que está en Barcelona ahora, bueno, o sea, se habrá jubilado, claro, que tenía un piso de alumnos, y entonces a mí me albergaban allí, claro, me albergaban allí. Y otra persona que me recibía con los brazos abiertos continuamente, pues eran José Antonio Brugos y su mujer, Rosario. José Antonio Brugos, en aquel momento era muy afín a la filosofía de don Gustavo. Es la época en la que él escribe, recuerdo yo, un trabajo suyo en el Basilisco, que era Los chimpancés mecánicos. Él le dio por meterse en el mundo de la informática, y bueno, pero que en aquella época todavía compartía las tesis de don Gustavo, pero también era un militante acérrimo del Partido Comunista. Y entonces yo venía aquí, y qué cosas me encomendaba. Dice, mira, Tomás, tengo aquí un paquete de Mundos Obreros, tienes que llevarlos Bueno, eso es lo que pasó, ¿verdad? Y
pero a la vez me ponía en comunicación con todo lo que estaba pasando en Oviedo, que en la universidad me daba su versión, claro. Pero él todavía mantenía la fidelidad a don Gustavo y al Partido Comunista. Luego eso se cambió totalmente, ¿eh? Entró en un acceso de escepticismo total, filosófico y político, y ya no había quien lo reconociera, vamos, eso no sé qué es de él ahora mismo. Me gustaría también encontrarle para hablar con él y a ver cómo sé que era muy amigo de Tinín Areces, del que fue, bueno, ya sabemos, ¿no?, alcalde y presidente, y sé que después tuvo un puesto importante en un centro de maestría o de tecnología, ¿no?, en Gijón. Pero bueno, tengo que decir que en una de estos traslados de propaganda comunista a los cuarteles, estuvo a punto de caérseme el pelo, porque esto fue no en el cuartel, que ya me tomé yo precauciones, sino en el Ferral, porque me había llevado un paquetón de Mundo Solar para distribuir, ¿eh? Y entonces resulta que un buen día lo tenía en el petate, y un buen día pues nos dice inspección de petates, haciendo una cola, ¿eh? Y claro, pues yo veía que se acercaba, y yo digo, ¿y ahora qué hago? Es que me meten en Chirona, y de aquí no salgo yo en la vida. Entonces tuve un reflejo curioso, y es sacarlo del petate, metérmelo, y ir rápidamente a las letrinas, y me deshice de ellos. Y afortunadamente con la ayuda de los compañeros del Ferral, que estaban delante y detrás de mí, que digamos me cubrieron para que no se viera la operación, porque si me pillan haciendo esa operación, bueno, esto no... Bueno, de manera ¿qué tengo que decir? Así como resumen ya para terminar, que yo no puedo tener mal recuerdo de la Universidad de Madrid, porque me sirvió para hacer contrastes poderosos entre la Universidad de Valencia y la de Oviedo. Es decir, que hay diferencias enormes, profesores que tienen líneas diferentes, ¿verdad?, pero que de todo ello hay que conocerlo para reinterpretarlo, para acomodarlo, para ajustarlo, ¿verdad? Que fue inolvidable aquellas jornadas de Montserrat, donde pues ya he comentado el asunto, y que también guardo un imborrable recuerdo de mis años en la mili, sirviendo al ejército español, vamos, en una palabra, es un auténtico orgullo, vamos, yo no doy eso por perdido, ni mucho menos, por toda la riqueza que eso supuso de conocer a mucha gente, de haber cambiado a otras instituciones, y yo no creo en absoluto que sea un año perdido, sino un año muy ganado, y yo en esto me tenía que haber traído precisamente aquel texto de don Gustavo de las propuestas 2000, donde pide recuperar el servicio militar. Pues yo me sumo a esa norma o a esa propuesta, ¿no? El servicio militar ha sido un error quitarlo, vamos, una palabra. Pero ahora, ¿quién remueve esto en un momento de ideología pacifista? Y bueno, no quiero decir más que eso, ¿no? Pues nada, aquí podemos dejarlo, porque yo creo que este periodo ya ha quedado, y ya a partir de aquí pues ya habrá que hablar de la profesión, y probablemente, pues bueno, a ver si lo podemos despachar en otra sesión o dos, a ver, como mucho. A ver, y que no sea dentro de 6 meses. No, esto ya, si queréis, ya... Yo no sé por qué, en realidad el culpable fui yo, y es porque se acercaba lo de los encuentros, lo de Santo Domingo de la Calzada, había que releer los ensayos materialistas y el ego trascendental, y eso lleva mucho tiempo. Lo digo
porque hay gente que cree que se puede despachar esa lectura pues de una forma así, bueno, pues nada, esto es, pero no, como no tenemos un compromiso tan fuerte como ese, yo aquello me lo tomé realmente de nada, hay que centrarse, hay que releerlo con toda con todo el detenimiento posible, y bueno, pues nada, a tus órdenes, y la próxima vez que me convoques, pues nada, traeré las reliquias de la etapa siguiente como es debido, y a seguir contando, pero sin olvidarnos precisamente de aquellas instituciones que cruzaron, que de alguna manera pues son las que me han configurado, vamos, que no cabe otra. Muchas gracias, Muchas gracias a ti, Tomás. Muy bien. A ver. Sí. ¿Vuelvo a tocar aquí? Sí. En captura.